sin duda alguna, la noticia de la entrega por parte del juez Peinado de la grabación de la toma de declaración de Pedro Sánchez a las acusaciones, unida a la providencia dictada en la que reconoce supuestos indicios por su silencio, tras acogerse el presidente del gobierno a su derecho a no declarar, no para de generar titulares y reacciones a lo largo del día. Una de las reacciones más destacadas ha sido la de la presentadora Silvia Inchaurrondo, que de la mano del magistrado Ignacio González Vega y de sus compañeros de tertulia, han vuelto a desmontar una vez más la actuación del juez Peinado. El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ordena trasladar a las partes una copia de la declaración de Pedro Sánchez en Moncloa el pasado 30 de julio. El presidente del gobierno se acogió a su derecho a no declarar, pero el magistrado cree que ese silencio, Jero, podría ser revelador. Sí, el magistrado descarta así la petición de la Fiscalía, que aseguró que la grabación carece de utilidad y, por tanto, el juez Peinado apunta a que se pueden sacar conclusiones del silencio del presidente cuando se acogió a su derecho a no declarar, y añade que puedan filtrar el vídeo de la declaración del presidente a la prensa no es razón suficiente para no entregársela a las partes. Tras la declaración del presidente el pasado 30 de julio, se conocía la querella que Sánchez había decidido presentar contra el juez Peinado por prevaricación judicial, un escrito en el que la Abogacía del Estado denuncia la injusticia de las resoluciones dictadas por el magistrado. Bueno, nos tiene acostumbrados, ¿no?, el juez Peinado a decisiones bastante inauditas o al menos discutibles. Yo ayer hablé con dos juristas por la tarde cuando se conoció esta decisión y ambos decían que les parecía pues una violación precisamente del derecho a no declarar, porque interpretar los silencios, que sepamos, no es una característica de tipo jurídico, no es algo que un juez pueda hacer libremente, que en este auto de ayer el propio juez alimente la posibilidad de extraer conclusiones de un silencio, es algo verdaderamente, a mi juicio, alucinante, ¿no? Estamos acostumbrados, y de hecho el juez, como ya habéis dicho, está denunciado por prevaricación, entre otras cosas. Veremos con el tiempo en qué queda cada acto de los que viene protagonizando el juez y cada paso que da, en mi opinión, violando en distintas ocasiones los derechos de la defensa y de otros encausados, ¿no? No digo imputados ni acusados porque no lo están varios de las personalidades afectadas. Y por último, el propio juez anticipa la posibilidad de que se filtren esas imágenes. Y esto es otra cuestión, ¿verdad?, desde el punto de vista de la comunicación política y de la política en sí misma, de las consecuencias políticas de lo que está pasando en ese juzgado, muy importante, porque no es cualquiera el afectado y el que se acoge a ese derecho que tiene cualquier ciudadano a no declarar contra su pareja, en este caso, ¿no? Es que se sabe que es el presidente del gobierno, fuera de quien fuera, del partido que fuera, fuera de la institución que fuera, se está jugando con la imagen de una personalidad que ocupa un cargo institucional. Esto es una responsabilidad del juez que en su día, entiendo, por las denuncias que va acumulando su actuación, que bueno, pues que habrá que clarificar, ¿no? Incorporar a esta conversación a Ignacio González Vega, magistrado. Ignacio, muy buenos días. A ver, te iba a preguntar por esto de interpretar silencios, pero claro, realmente en este caso el juez no interpreta un silencio de un acusado, interpreta la no declaración de un testigo. Porque Pedro Sánchez no es un acusado, Pedro Sánchez es un testigo y aquí ha decidido no declarar, con lo cual no es que pueda interpretar su silencio, es que está interpretando su no declaración, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay una confusión, por lo que he oído en la mesa hay una confusión, porque una cosa es el derecho a no declarar o a declarar que tiene en este caso el investigado, porque estamos en fase de instrucción, y si fuera en el juicio oral sería el acusado. Ese es un derecho que asiste y forma parte del derecho de defensa que tiene toda persona que es objeto de un que es sujeto de un proceso penal, que es declarar o no declarar. Y hay que decir que la jurisprudencia sí que ha interpretado esos silencios. Es decir, no es decir, en el caso del investigado, que no es el caso de Pedro Sánchez, es el caso, por ejemplo, de su mujer, de Begoña, la jurisprudencia ha interpretado el silencio y existen las reglas Murray ya desde hace tiempo y ¿qué valor se le da? Si es que el que calla otorga, que no es así.
Y otra cosa muy distinta, que es lo que estamos analizando hoy, es el tema de la no declaración del señor Sánchez, porque en este caso el presidente del Gobierno se ha acogido a la dispensa que establece la ley. Y la ley, y lo dice la Constitución para empezar, establece esta dispensa en razón del vínculo familiar, incluso del secreto profesional. Porque aquí no es una cuestión, como se puede decir en el caso de un investigador, que puede declarar, sí, que puede declarar, pero en el caso de aquí está previsto la dispensa por razón de vínculo familiar precisamente para, en los casos de violencia doméstica o de género lo vemos perfectamente, cómo puede haber testigos que son familiares y que se pueden acoger a su dispensa. Por ejemplo, la madre respecto de su hijo en un caso de violencia doméstica precisamente no está obligado a declarar. Y en el caso de un secreto profesional, por ejemplo, los periodistas no tienen la obligación de declarar. Y yo he estado en juicios donde se le ha preguntado a un periodista y se ha acogido a su secreto profesional. Luego, ¿se puede poner eso de ejemplo y qué conclusión se puede sacar de que un testigo se acoja a su secreto profesional? ¿Qué es que está protegiendo al delincuente? ¿O está defendiéndolo o defendiendo otra cosa? No, eso no se puede sacar conclusión ninguna de la no declaración de un testigo. Otra cosa distinta es que el investigado, en este caso la señora Gómez, se acoja a su derecho a no declarar. Y ahí habrá que ver, si llega a juicio, hacer toda una valoración conjunta de la prueba. Claro, Ignacio, porque el juez Peinado es todavía el magistrado instructor. Es decir, que no estamos ni de lejos en un juicio. Después de terminar la instrucción puede decir, yo a todo esto, señores, le doy carpetazo porque yo no veo causa. Sí, evidentemente, estamos en la fase de instrucción y, por tanto, no tiene sentido el que en una resolución se hable del valor del silencio de un testigo, además, porque si fuera del investigado, pero si es que eso es algo que ya vamos a una base de datos y la jurisprudencia hace una interpretación que hay que hacer del valor de la no declaración del acusado, si es en el juicio oral. Pero en el caso de un testigo no se puede llegar, no tiene recorrido alguno que se acoja a su derecho a no declarar, que es algo que, insisto, es habitual y es muy frecuente en los asuntos familiares, incluso en los que afectan a periodistas, donde se acogen a su secreto profesional. Jesús. Buenos días, Ignacio. Lo que yo al menos no conocía o me parece inédito es el hecho de que un juez, ante el ejercicio del derecho de un testigo a no declarar, decida yo tengo derecho, o las partes, a interpretar su no declaración o su silencio, que en este caso, como bien decías, se hace una equivalencia que es tramposa, ¿no? En este sentido, ¿considerarías que lo que está haciendo el juez, incluyendo el anticipo de la posibilidad de filtración de las imágenes del interior de la Moncloa en esa declaración, no es una violación del derecho a no declarar de un testigo? Bueno, yo creo que en la resolución judicial que conocimos ayer del titular de la Instrucción 41 de Madrid, creo que hay dos cuestiones diferenciadas. Por un lado, la dispensa a la que se ha acogido el señor Sánchez para no declarar en contra de su mujer, y por otro lado está el tema del acceso que tienen las partes a los documentos que forman parte del expediente judicial. Y en este sentido, todo se origina por una petición que ha hecho el Ministerio Público para que no se facilitara a las partes. Yo creo que son dos cuestiones diferenciables claramente. Ahora bien, si entramos en el tema de proporcionar a las partes la grabación del testimonio. Bueno, hay que decir, yo tengo que decir porque lo he oído en la mesa, ahí sí tengo que decir que hoy por hoy en todas las declaraciones, no solamente en los juicios orales, donde se graba, sino también en la fase de investigación, donde también se graban las declaraciones de investigados y de testigos, eso es algo habitual. Entonces ahí lo que sí hay que hacer es claramente decir, vamos a ver, los procesos judiciales, una cosa es el juicio oral, que es público, ¿no? Cuando se dice audiencia pública al inicio de un juicio oral, puede entrar cualquier persona para presenciar un juicio, salvo las limitaciones que establece la propia ley, donde, por ejemplo, hay menores implicados o hay temas que afectan a la intimidad. Entonces, en esos casos se puede limitar el acceso a un juicio oral. Pero la fase de investigación, en principio, es una fase que tiene carácter reservado, porque la investigación de por sí
Si tiene un objetivo que es alcanzar el éxito de la investigación, por fuerza tiene que ser reservada. Si fuera pública estaría una investigación abocada al fracaso. Por tanto, las partes de un proceso tienen acceso al material que a las diligencias de investigación, salvo que fuera declarado secreto por el juez, que en este momento el titular de la instrucción 41 en su momento al inicio lo declaró secreto, pero ahora ya no. Ahora bien, vamos a ver, lo que no es público es el expediente, es solo para las partes. Claro, aquí estamos ante la grabación. En principio es... Discúlpame, Ignacio, aquí Sí, estamos ante la grabación, digamos, de un trámite previo. Esto es un trámite previo. Pero además de todo eso, bueno, ¿no? Sí, hablando de la filtración, ¿no? No se puede, en los juzgados, para evitar filtraciones, no se puede llegar a mecanismos tan sofisticados, tan poco sofisticados, como poner una marca de agua a lo que se da a esta parte, una marca de agua B a lo que se da a otra parte, una marca de agua C a lo que se da a otra parte, y que así sabemos qué parte ha filtrado. Bueno, bien, sí, eso sí, a veces nunca se puede determinar, ya yo creo que forma parte de la propia historia judicial las filtraciones por parte de la prensa. Y hay que decir que muchas veces las filtraciones lo que hacen es que se hagan juicios paralelos, ¿no? Al margen del juicio que se está desarrollando en el propio órgano judicial, que haya juicios paralelos. Las filtraciones pueden venir de todas partes. Puede venir desde los abogados de las partes, puede venir desde los funcionarios, del propio juez o de la propia policía. Es decir, que cualquiera que tenga acceso a ese material lo puede filtrar. Con lo cual es muy difícil determinar la autoría. Ahora bien, yo lo que sí me gustaría decir es que, en principio, este material, es decir, esta diligencia de investigación, la grabación, se puede proporcionar a las partes. Las partes tienen derecho a la misma. Ahora bien, a mí me gustaría citar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 236 quinquies, ¿no? Es un artículo en el cual se prevé la posibilidad que tiene el juez de limitar el acceso a las partes de documentos, porque la grabación no deja de ser un documento, siempre y cuando que contenga datos personales, la imagen es un dato personal, y que, primero, se garantice la tutela judicial efectiva y no produzca indefensión. Y yo creo que en este caso en concreto sería perfectamente subsumible en ese artículo. Y por tanto el juez podría, si quisiera, limitar el acceso, es decir, no entregar la grabación a las partes. Porque hay que decir que qué aporta al proceso esa grabación que dura 2 minutos según he leído y en la que el testigo, que no es una persona cualquiera, estamos hablando del presidente del gobierno, el testigo se limita a acogerse a su derecho a no declarar. ¿Qué es lo que se aporta al procedimiento? ¿Se vulnera la tutela judicial efectiva? Para nada. Y se garantiza la indefensión. Perdón, se proscribe la indefensión o no se genera indefensión. Con lo cual yo creo que el juez sí, en este caso, tenía la posibilidad de no facilitar ese documento, que es la grabación, a las partes del proceso.